Hablar ahora de la cantidad de contagios que se vienen registrando en nuestro país, ahora también que estamos viendo a tanta gente en las calles con esa necesidad de trabajar. Según las cifras oficiales, hemos superado ya el 1.000.000 de muestras entre serológicas y moleculares. Estamos hablando de 1.058.874 según el MINSA. Y cada día hay un número promedio de contagio entre 7.000 y 8.000 casos. Necesitamos, como decía el doctor Huerta hace unos momentos, saber cuántos contagios aparecen por día y la proporción según la muestra, porque claro, entendemos que ahora que se hacen muchas más pruebas, vamos a ver a muchas personas contagiadas. Por eso queremos saber cuáles son los errores que se están cometiendo, pero también los aciertos con estas pruebas. Estamos con el doctor Luis Suárez, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por su llamada. Doctor, los números nos pueden confundir. A más pruebas es lógico que más casos positivos, ¿o no? Yo creo que en estos momentos, sobre todo, es necesario afinar más la forma en que estamos midiendo la pandemia. No hay que confundir el concepto de lo que es incidencia, que es decir, el número de casos nuevos, o como ustedes bien dicen, contagios nuevos que aparecen, con la proporción de la población que ya ha sido afectada. Me explico. Toda enfermedad tiene lo que se conoce un espectro clínico, es decir, hay formas graves, hay formas que son moderadas, hay formas más leves y también hay formas asintomáticas. Si hacemos una muestra de la población para ver cuántos tienen anticuerpos, eso es lo que llamamos un estudio de cero prevalencia. Pero las personas que podemos encontrar con anticuerpos positivos, si hacemos muestras hoy día en un mercado, en un paradero de bus, etcétera, no quiere decir que los positivos que salgan son nuevos contagios, porque pueden haberse expuesto semanas o un par de meses atrás y ahora tienen anticuerpos positivos. Entonces, por un lado debe medirse claramente el número de casos nuevos, enfermos, con síntomas, que van conociendo día a día, y por otro lado la cero prevalencia, que es la magnitud de la enfermedad en la población, es decir, la proporción de la población que ya ha sido afectada. Lo que no debemos hacer, o no debe hacerse, es juntar casos de enfermos con cero positivos, porque eso inflaría el número innecesariamente y nos puede generar confusión. Exacto. Luis, ¿cómo estás? Habla Elmer Huerta. Luis, entonces lo que estás diciendo es perfectamente importante, muy importante para entender esto, que sepamos de los casos positivos. Por ejemplo, yo tengo este número, el 30, antes de ayer era 40.091. Sería bueno saber de estos 40.000, cuántos han sido moleculares y cuántos han sido serológicos. Eso es lo que nos está diciendo, porque obviamente los moleculares son frescos, casos frescos, recién infectados, mientras que los serológicos puede que tengan un mes ya de infectados y no se les puede poner en el mismo saco. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿esto no se está tomando en el Ministerio de Salud o es que no lo están informando? Tenemos la información que nos da el presidente todos los días, pero también hay información que está disponible en el sitio web del Centro Nacional de Epidemiología, donde está el trazado de la curva epidémica. Doctor Suárez, perdóneme la interrupción, tenemos que irnos a una breve pausa y volvemos con esta respuesta más detallada. Siendo 10:45, regresamos con el doctor Luis Suárez, que ha liderado el Instituto Nacional de Salud y tiene valiosas reflexiones con respecto a nuestra estrategia frente a la pandemia. Estamos de regreso en Encendidos. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el doctor Luis Suárez Ognio, ex director del Instituto Nacional de Salud, y estamos conversando acerca del uso de las pruebas y cómo deben estas interpretarse en el contexto de cómo estamos luchando contra la pandemia. Entonces, Luis, nos has dicho en la primera parte de que estas pruebas son obviamente de dos tipos y que no hay que mezclarlas, dijiste. Una cosa son las pruebas moleculares, que
indican infecciones frescas, incidencia de casos frescos recién contagiados y las pruebas moleculares que obviamente puede salir positiva en una persona que hace un mes ya pasó por la enfermedad. Y yo te había hecho una pregunta que si esos datos, porque tenemos esos datos, por ejemplo, nos han dicho que hasta ahora hemos hecho 1.058.874, de las cuales 144.000 son moleculares y 914.000 serológicas. Eso es el globo. Lo que yo te preguntaba es si diariamente deben informar de esta manera para que diariamente sepamos cuántos son frescos y cuántos son antiguos. Sí, gracias por la pregunta, es muy importante. El objetivo de tener el resultado confirmatorio de las pruebas es principalmente para poder trazar la curva epidémica. Y la curva epidémica debe hacerse primero con casos sintomáticos, es decir, con pacientes que han tenido síntomas, y la información debe ser ordenada por la fecha del inicio de la enfermedad. Lo que no se debe hacer es hacer una curva por fecha de resultado de la prueba. O sea, cuando se nos dice, por ejemplo, tenemos tantos nuevos casos contagiados, puede ser que se trate de la fecha del resultado de la prueba. Y ahí pueden estar pacientes que se les ha tomado la prueba varios días atrás. Entonces, la curva epidémica se traza con casos sintomáticos y ordenada por fecha de inicio de la enfermedad. Y eso te comentaba, lo publica el Centro de Control de Enfermedades, el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, en su sitio web publica en su sala de situación y ahí está esa curva epidémica, que es lo que nos permite interpretar. El otro uso de las pruebas de confirmatorias son los estudios de cero prevalencia, que nos dicen qué proporción de la población ya ha sido afectada, porque lo que vamos a encontrar al tomar la muestra de sangre son anticuerpos que se han producido, el organismo, como bien sabes, los ha producido, y dependiendo del tipo de anticuerpos, si es IgM o es IgG, podemos más o menos interpretar si ha sido una infección reciente o ya de días atrás. Exacto. Y eso es importante. ¿Tú tienes acceso a los dos tipos? La inmunidad de rebaño. Luis, tú tienes acceso a los dos tipos. Si nos puedes dar una sinopsis, cuando se clasifica por fecha de inicio de síntomas. ¿Tú has visto esos datos, cómo están las curvas? Sí, o sea, las curvas son públicas, están en el sitio web. Sí, pero infórmale a nuestros oyentes. Sí. Infórmale, por favor. ¿Cuál es tu interpretación de esas curvas? ¿Estamos en meseta, estamos subiendo, estamos bajando? ¿Cuál es tu interpretación de esas curvas ordenadas por fecha de inicio de síntomas? Ok, sí, ahí hay una interpretación que podemos darle fácilmente, pero hay una advertencia. Me explico, si vemos todas las curvas, y eso lo pueden ver ahora mismo, todas las curvas están ya en fase de descenso. Todas han empezado a descender en todas las regiones. Si se ve Loreto, Lambayeque, Piura, Lima, todas están en fase de descenso. Todavía hay casos importantes, pero están en fase de descenso. Ahora, eso tiene un par de artefactos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el retraso de ingreso de la información al sistema. Eso podría explicar que no es tan rápido el descenso, pero que es indudable que hay un descenso. Lo otro es que las epidemias tienen esa forma de una montaña. Eso se ha descrito desde el siglo XIX, que tienen esa forma. Claro. Y lo que hacemos cuando intervenimos frente a la epidemia es evitar que sea una montaña que se eleva y cae rápidamente. Y lo que hacemos es enlentecer la transmisión y se vuelve como una lomita con menos picuda, ¿no? Entonces, cuando se habla de meseta, es que estamos más o menos a la mitad de esa lomita y empezado a descender, pero lo que significa es que falta el 50% de la epidemia. Pero la advertencia que quiero hacer es que tenemos esa curva epidémica en estas condiciones, es decir, en cuarentena con la gente en sus casas. Si aumentamos la cantidad de susceptibles en la calle, o sea, si aumentamos la cantidad de personas susceptibles circulando, si aún no ha disminuido suficientemente la transmisión en la comunidad, eso podría incrementarse nuevamente. Doctor Suárez, doctor Huerta, Mabel, tenemos... Y ya estamos de regreso en Encendidos. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el doctor Luis Suárez Ognio. Él es médico, él es epidemiólogo y él es exdirector del Instituto Nacional de Salud. Y estamos hablando sobre el uso de las pruebas para evaluar cómo estamos yendo en la lucha contra esta pandemia en el Perú. Y antes de ir a la pausa, el doctor Suárez nos estaba diciendo que
había una manera muy importante de clasificar los casos, no por el resultado solamente de la prueba, porque la prueba puede ser una prueba molecular o una prueba serológica, y ahí está mezclado el diagnóstico fresco con el diagnóstico antiguo. Sino nos dijo, es importante ver en qué fecha empezó su síntoma el paciente, porque si clasificamos todos los casos de acuerdo a la fecha con que empiezan su enfermedad, esos son casos frescos. Y doctor Suárez, Luis, nos dijiste de que tú has visto esas curvas que son de acceso público, pero tú las has visto, y en tu opinión de epidemiólogo, las noticias son buenas, Luis, y eso quiero que nos lo confirmes, porque tú ves que todas esas curvas están descendiendo, es decir, los casos nuevos estarían descendiendo en el Perú. Sí, es lo que muestran las curvas, o sea, como le digo, las pueden ver cualquiera, están, y hay consistencia, ¿no? Que es un criterio para poder ver si el mismo criterio se repite. Tanto las curvas del norte, de Piura, de Lambayeque, a la de Lima, como las de Iquitos, están en descenso. Es cierto que hay otros departamentos del Perú que recién, digamos, está incrementándose el número de casos, pero esto se ha visto en otras epidemias. Después de ser afectadas las grandes urbes, las grandes ciudades, empieza a diseminarse hacia el interior del país y va a llegar a los pueblos más alejados, incluso a poblaciones indígenas, como estamos viendo en las noticias, y es por eso la importancia de la vigilancia epidemiológica, que nos permita poder detectar las tendencias, hacia dónde se va la epidemia y poder adelantarnos para poder tomar acciones de control. Sin embargo, lo que estamos viendo, así como la curva de casos está disminuyendo, en cuanto a los fallecidos, tenemos una proporción importante de fallecidos, la proporción de personas que fallecen se conoce como letalidad, ¿no? O sea, es la fracción de los casos fatales dentro del total de casos. Tenemos una letalidad importante, se está hablando de que puede haber un gran subregistro de muertes, y eso es así en las epidemias, porque no todos los casos están llegando a los servicios de salud o están llegando tarde, y eso también nos hace ver la necesidad de nuevos indicadores. Necesitamos saber qué proporción de la población no es atendida a tiempo, qué proporción de la población está falleciendo en sus casas, tenemos suficientes insumos para las próximas semanas. Esos indicadores nos permiten advertir qué necesitamos hacer con mayor intensidad. Correcto, además el número de fallecimientos va a ser lo último que va a ir bajando, porque primero van a ir bajando los otros elementos, eso lo sabemos muy bien. Entonces, podemos decir, porque nuestra gente, Luis, lo que necesita son noticias que nos alienten después de tanto tiempo. ¿Tú consideras, como epidemiólogo, como profesional de la epidemiología, que estamos bajando ya, estamos ya yendo en buen camino? Obviamente tenemos que seguir haciendo vigilancia, como has dicho, en otras regiones, pero el grueso del golpe de ¿está bajando? Sí, como le vuelvo a decir, es lo que nos muestran las curvas, pero hacía una advertencia hace un momento que las epidemias toman esa forma de montaña cuando evolucionan en la población susceptible, pero la población susceptible de enfermar es la que está en la calle en estos momentos o sale a los mercados o en su contacto. Tenemos una gran cantidad de población susceptible que está en sus casas. Ahí quería llegar, doctor Suárez. Sí. El tema del distanciamiento social que nos está costando tanto no es el único reto en el Perú. Hemos visto inclusive en Estados Unidos y en algunos países de Europa que lo del distanciamiento social no se cumple, ¿no? Y en nuestro transporte público viajamos hacinados. En colectivo, 5 pasajeros. En los mercados no se compra a 2 metros de distancia. Si bien es cierto y nos alivia en parte que 2 profesionales nos hablen de un descenso de la curva, ¿qué nos garantiza que siga hacia abajo si en la calle no vemos que se cumplen las medidas básicas como el distanciamiento? Todos los peruanos podemos dar fe que en cualquier ciudad del país nos olvidamos, es un tema ya de otra profesión, quizás sociólogos, antropólogos nos darían una explicación. Pero ¿qué nos garantiza que esta curva, que si bien es cierto, ambos profesionales, el doctor Huerta y usted, señalan viene hacia abajo, continúe en ese sentido? Gracias por su pregunta, Mauricio. Si me permiten tratar de explicar rápidamente cómo se produce la epidemia, vamos a entender mejor lo que puede suceder o lo que está sucediendo. Las epidemias se reproducen en base a 3 factores. Se ha hablado mucho del R0, del RT, etcétera, pero cómo es que se produce esta velocidad de la epidemia depende de 3 factores. El primero
es la probabilidad de que una persona que está infectada infecte a otro, ¿no? Y aquí es donde tiene razón de ser el distanciamiento social. Y el distanciamiento social puede ser a 3 niveles. Un primer nivel es el comportamiento individual de la persona, que la persona haya interiorizado el concepto, que la persona sea responsable para mantener la distancia con otra persona, el no reunirse en grupos, el no exponerse estando muy cerca de otra persona. Y eso, la manera de hacerlo es difícil, pero necesita los mejores estrategas en comunicación de información, en marketing, en salud pública, que logre convencer a la persona. La segunda estrategia de distanciamiento social es la que podemos hacer a través de normas, de directivas, donde se suspenden las clases de colegio, se suspenden reuniones sociales, etcétera. Y el tercer nivel, que es el más severo, es el confinamiento, que aquí en el Perú lo hemos hecho. Debemos aprovechar este momento de confinamiento en tratar de pensar las otras dos, especialmente las que corresponden al distanciamiento individual. El segundo factor es, una vez que ya me expuse, ¿qué probabilidad tengo que me contagie? ¿100%, 50%? Eso se llama eficiencia de transmisión. Y lo único que podemos hacer frente a eso es el uso de protectores, el uso de la mascarilla correctamente, en el caso de los que trabajan en hospital, el uso del protector facial, todas las medidas de bioseguridad que debo tener y de protección. Y el tercer factor, que es tan importante como los otros, es el tiempo en que una persona que está infectada está contagiando a los demás. Si esa persona está en su casa o está caminando por la calle, está contagiando a los demás. Pero si esa persona es detectada y se pone en condiciones de aislamiento, estamos parando el tiempo que ella es contagiosa a los demás. Ahí es donde juega el aislamiento. Entonces, un plan de control de una epidemia que se transmite de forma respiratoria, como es el COVID-19, como es la influenza, es una combinación de estas 3 estrategias ordenadas para que la población las pueda tomar. Entonces, es momento, antes de liberar el confinamiento, que tratemos de darle muy intensamente a formas de marketing en salud pública o de estrategias de comunicación para convencer a la población, ordenar los mercados. Ahí siente que hay un vacío en este primer punto, doctor Suárez. ¿Siente que hay un vacío en este primer punto que ha detallado usted también, en la comunicación, en persuadir al ciudadano? Creo que se puede hacer mucho mejor y lo que quiero también aprovechar este momento es decir, la suma de los esfuerzos que se hagan en cada parte del Perú va a ser la suma de todos. Tengo muchos gobiernos regionales, muchas directas en las cuales estoy en contacto que todavía no se han organizado correctamente, todavía necesitan tener en cada región del país un equipo de vigilancia, un equipo de comunicación con la población, un equipo para ordenar el tratamiento de los pacientes, para poder ayudar. Yo creo que no solamente debemos fijarnos en las regiones que tienen mayor cantidad de casos, sino preparar a las otras, porque les va a llegar de todas maneras la epidemia y tienen que prepararse para poder atenderla en todos los componentes de la estrategia. Muy bien. Luis, la última pregunta. Hablaste de la cero prevalencia, ya tenemos que terminar la entrevista, Luis. La cero prevalencia para nuestros oyentes, Mauricio, Mabel, es de que haces una muestra de todo representativa del país y luego haces las pruebas rápidas para ver cuánto % de la gente ya se infectó. Por ejemplo, en Suecia, que había abierto a su país al virus, ellos pensaban que ya debían tener 25-30% de los suecos ya infectados y se dieron con la sorpresa que solamente 7.3% en la gente en Estocolmo estuvo infectada. ¿Cuál es la cero prevalencia de en el Perú, Luis, si nos puedes dar ese número? ¿En cuánto estamos? Gracias por la pregunta. Hasta donde sé, aún no se han hecho estudios de cero prevalencia en el país. He tenido comunicación del Centro Nacional de Epidemiología que van a iniciar un estudio a la brevedad. Lo que tenemos son los muestreos que se han hecho en la gente de los paraderos de los buses o en los mercados, que son muestreos, digamos, intencionales o muestras de conveniencia que no son representativos de la población. Pero nos dan una idea, o sea, que nos digan que hay 25% o 40% de población que usa el metropolitano, ese dato puede reflejarnos lo que está pasando en la población de donde ellos provienen. En los mercados igualmente, yo más que pensar que el mercado es el que tiene esa prevalencia, es la procedencia de esa población. ¿De dónde viene esa población que trabaja en ese mercado? Y nos está dando. Y solamente para finalizar, decir, el proceso de hacer un estudio de cero prevalencia requiere una muestra técnica y una adecuada interpretación. Claro. No se trata de tomar una muestra al azar o lo que encontré en ese momento. Tiene que ser técnicamente para poder interpretar adecuadamente los resultados.
Correcto. Y solamente para información, Mauricio, de nuestros oyentes, es que se ha hecho esto en España, por ejemplo. En España 5% de los españoles, Mauricio, solo 5% ha sido infectado. En Italia igual, en Francia igual, Madrid solo llega al 10%, Estocolmo el 7.3%, es decir, por alguna razón la gente no se infecta tanto como se esperaba que hubieran estado infectados. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que yo creo que le has dado a nuestros oyentes una buena noticia de que analizando las curvas por la fecha de inicio de síntomas, que nos da una idea de, entre comillas, la frescura del caso, están bajando las curvas en las regiones de nuestro país. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, doctor Suárez. Gracias, doctor Huerta. Mabel, Gracias. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con más aquí en Encendidos.